Cada vez que le pides a la inteligencia artificial que te explique algo sin ni siquiera intentarlo, estás atrofiando tu mente un poco más. Tu cerebro es un músculo que necesita ejercicio constante, y cuando delegamos todo en inteligencia artificial, dejamos de entrenarlo. Quédate hasta el final porque hoy vas a descubrir por qué esta comodidad puede estar haciéndote más tonto y cómo evitarlo. La ciencia lo llama efecto Google. Tendemos a olvidar datos tan pronto como sabemos que podemos buscarlos en Google. Un metaanálisis reciente confirma que este sesgo aumenta la carga cognitiva y debilita nuestra capacidad de retener información, sobre todo si usamos más el móvil que el ordenador. Algunos expertos incluso hablan de amnesia digital, una especie de demencia colectiva donde recordamos la fuente pero no el contenido. Esto quiere decir que ya no retenemos cosas, sino que contamos con que tenemos esa información en el bolsillo. De la misma manera, estudios demuestran que el uso excesivo de calculadoras reduce la confianza en nuestras habilidades aritméticas básicas. Una encuesta con 227 estudiantes quienes dependían más de la calculadora reportaron puntuaciones bastante menores en percepción de competencia matemática. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque con la inteligencia artificial estamos yendo aún más lejos. Herramientas como ChatGPT pueden ofrecer análisis completos en segundos, invitándonos a delegar por completo nuestro pensamiento. Un estudio de Gerlich en 2025 halló que quienes confían en la inteligencia artificial para razonar obtienen puntuaciones más bajas en test de pensamiento crítico. Nicholas Carr, autor de The Shallows, advierte que esta externalización del pensamiento nos está volviendo superficiales, sin capacidad de reflexión profunda. Investigaciones recientes, además, también vinculan el offloading cognitivo con la erosión de la memoria y la creatividad. Incluso Sam Schechner, reportero de Wall Street Journal, reconoció que su mente se volvió más lenta cuando empezó a delegar casi todo en inteligencia artificial. Y esto es solo el principio. Ahora te voy a enseñar ejemplos reales y estrategias prácticas para recuperar la agilidad mental que la inteligencia artificial está tratando de robarte. La comodidad de la inteligencia artificial es innegable, pero ¿a qué precio para nuestra mente? Cuando dejamos que la inteligencia artificial piense por nosotros, ¿qué sucede realmente con nuestras habilidades cognitivas? Vamos a ver cómo se manifiesta esto. Imagínate un estudiante. Antes, investigar para un ensayo era un ejercicio de lectura, comparación y síntesis. Hoy, muchos optan por un ChatGPT, escríbeme un ensayo sobre la Revolución Francesa, y el resultado puede ser gramaticalmente correcto, pero carece del análisis personal, del esfuerzo de conectar ideas y del aprendizaje real que surge de todo este proceso. Se cumple la tarea, pero la capacidad crítica no se está ejercitando en este caso. O considera a un programador. Enfrentarse a un error en el código o diseñar una nueva función solía requerir un profundo entendimiento de la lógica de programación. Herramientas como Windsurf o Cursor ahora incluso te escriben todo el código. Es eficiente, sí, pero ¿cuántos se detienen a comprender por qué esa solución funciona o si es la más adecuada? Se implementa la solución, sí, y se pierde la oportunidad de fortalecer el razonamiento analítico. Y ya no es solo en situaciones así de complejas, incluso en decisiones más simples como, por ejemplo, ¿qué película veo esta noche, ChatGPT? O ¿cuál es el mejor restaurante para una cita? Delegamos la exploración, la comparación, la ponderación de nuestras propias preferencias. La inteligencia artificial ofrece una respuesta y a menudo la aceptamos sin cuestionar, dejando que piense por nosotros en escenarios donde antes aplicábamos nuestro propio juicio. Pero no todo está perdido. La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa si la usamos con inteligencia, no como un sustituto de nuestro cerebro. Aquí, algunas estrategias para mantener nuestra agilidad mental. Primero, adopta la regla de intento primero. Antes de consultar a la inteligencia artificial, tómate un momento. Intenta resolver el problema o entender el concepto por ti mismo. Lucha un poco con él. Después, si lo deseas, usas la inteligencia artificial para verificar o complementar, pero nunca como primer recurso para el pensamiento complejo. Segundo, tienes que cuestionar la inteligencia artificial como lo harías con cualquier otra fuente de información. La inteligencia artificial no es infalible, ni mucho menos. Pueden cometer errores o más que otras herramientas o presentar sesgos, seguro. No aceptes sus respuestas como verdades absolutas. Compara, verifica y sobre todo aplica tu propio criterio. Esto es muy importante. Pregúntate, ¿realmente tiene esto sentido? Tercero, realiza desafíos cognitivos activos. Así como ejercitas tu cuerpo, entrena tu mente. Lee libros y artículos que te desafíen. Aprende una nueva habilidad, un idioma o un instrumento. Resuelve acertijos, participa en juegos de estrategia, etc. Obliga a tu cerebro a salir de su zona de confort. Y cuarto, prioriza la comprensión sobre la velocidad. En un mundo obsesionado con la eficiencia, es vital tomarse tiempo para entender verdaderamente las cosas. No te conformes solo con el resumen superficial. Profundiza, pregunta por qué y explora los detalles. La verdadera sabiduría no solo se basa en la acumulación rápida de datos, sino en su asimilación y conexión profunda. Ya hemos visto cómo delegar el análisis a la inteligencia artificial puede afectar a nuestra memoria y habilidades básicas, pero la influencia
influencia de estas herramientas va mucho más allá, tocando los pilares fundamentales de nuestra humanidad, la creatividad y la forma en que tomamos decisiones importantes. La inteligencia artificial puede generar imágenes, música e incluso textos que parecen creativos, pero ¿es esto realmente creatividad? La inteligencia artificial aprende de vastas cantidades de datos creados por humanos y en esencia reordenan y combinan patrones existentes. Pueden ser increíblemente hábiles imitando estilos, pero pueden tener esa chispa de originalidad, esa ruptura con lo establecido que caracteriza la verdadera innovación humana. Cuando recurrimos constantemente a la inteligencia artificial para inspiración o para ideas, corremos el riesgo de que nuestro propio pozo creativo se seque. Si un diseñador gráfico pide a una inteligencia artificial que genere logos basados en ciertos parámetros o un músico le pide que componga una melodía, ¿dónde queda el proceso de exploración, de prueba y error de esas condiciones inesperadas que a menudo dan lugar a las ideas más brillantes y personales? Podríamos terminar en un mundo donde todo se parece, donde las soluciones creativas son ecos de lo que el algoritmo considera exitoso o popular. Realmente algo parecido ya hace tiempo que vemos en redes sociales. La verdadera creatividad a menudo nace de la lucha, de la frustración, de salirse de los caminos trillados, y si la inteligencia artificial nos ofrece soluciones fáciles, predigeridas, podríamos estar saboteando nuestra propia capacidad de generar algo auténticamente nuevo y relevante. Y luego está la toma de decisiones, desde elegir una carrera hasta decidir en quién confiar. La vida está llena de momentos que requieren un juicio cuidadoso, una ponderación de valores y a veces una buena dosis de intuición. ¿Qué sucede cuando empezamos a delegar incluso estas decisiones a la inteligencia artificial? Imagínate a una inteligencia artificial que te dice cuál es la mejor carrera para ti basándose en tus habilidades y tendencias del mercado, o que te aconseja sobre si deberías o no confiar en una nueva persona en tu vida analizando su perfil digital. Estos consejos pueden parecer objetivos y basados en datos, pero carecen de la comprensión profunda de tus valores personales, de tus miedos, de tus sueños, de la complejidad de las relaciones humanas. Si nos acostumbramos a que el algoritmo nos guíe en decisiones vitales, podríamos perder la capacidad de escuchar nuestra voz interior y de asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y de aprender de nuestros errores. Podríamos volvernos pasivos ante nuestra propia vida, esperando que una máquina nos diga qué camino tomar, en lugar de forjarlo nosotros mismos con el coraje y la incertidumbre que ello implica. La capacidad de tomar decisiones informadas y alineadas con quienes somos es esencial para una vida plena. Entregar esa capacidad a la caja negra algorítmica, por muy inteligente que parezca, es un riesgo que debemos considerar seriamente. Entonces ya vimos cómo la dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede mermar nuestro análisis y creatividad, pero la influencia de estas herramientas no se limita a nuestra mente individual, se extiende a la forma en la que nos relacionamos con los demás y sorprendentemente a nuestras propias emociones. Piénsalo bien, ¿cuántas veces has sentido que tu feed de redes sociales o tu asistente de inteligencia artificial te entiende mejor que algunas personas reales? Como te decía antes, el móvil se ha convertido para muchos en una especie de animal de soporte emocional. El algoritmo está diseñado para conocerte íntimamente, tus gustos, tus miedos, los chistes que te hacen reír, te ofrece una compañía constante y predecible. Esto puede llevar a lo que los psicólogos llaman relaciones parasociales, pero llevadas a un nuevo nivel. Antes era con celebridades o personajes de ficción, ahora es con una entidad algorítmica que responde, aprende de ti y está siempre disponible. Cuando esta relación con la inteligencia artificial se vuelve más satisfactoria o menos complicada que las interacciones humanas reales, con sus imperfecciones y desafíos, ¿qué incentivo tenemos para cultivar lazos profundos con otras personas? La ironía es que mientras más conectados estamos digitalmente, más aislados podemos sentirnos en la vida real. Y si la inteligencia artificial se convierte en nuestro principal confidente o fuente de validación, nuestras habilidades sociales para navegar la complejidad de las relaciones humanas, la empatía, la negociación, la resolución de conflictos podría empezar a oxidarse por falta de uso. Esta tendencia tiene implicaciones más amplias para el tejido social. Si cada vez interactuamos menos cara a cara, si nuestras conversaciones se filtran a través de pantallas y algoritmos que priorizan el engagement sobre la autenticidad, estamos perdiendo la capacidad de entendernos realmente. La comunicación humana se caracteriza porque es rica en matices. El lenguaje corporal, el tono de la voz, el contexto compartido, mucho de esto se pierde en el mundo digital. Y si además nos acostumbramos a que la inteligencia artificial nos explique el mundo o incluso los sentimientos de otros, podríamos volvernos menos adeptos a interpretar las señales sutiles por nosotros mismos. El sarcasmo, la ironía, la simple lectura entre líneas, habilidades súper importantes para la convivencia, podrían volverse un idioma extranjero para las nuevas generaciones. Lo más preocupante aquí son las nuevas generaciones, los jóvenes que vienen detrás, que están creciendo con estas herramientas a su mano,
antes de desarrollar estas importantes habilidades. Ya hay estudios que indican una disminución en la capacidad de entender el sarcasmo y la ironía, en parte por falta de lectura y por la comunicación hiperliteral a la que nos acostumbramos en algunas plataformas. Si el tejido social se basa en la comprensión mutua y esta comprensión se debilita, las consecuencias pueden ser realmente profundas. La pregunta entonces es, ¿estamos construyendo un futuro donde las máquinas nos conectan superficialmente mientras nos desconectamos profundamente unos de otros y de nuestra propia capacidad de interpretar el mundo social que nos rodea? Entonces, hasta aquí hemos visto el impacto individual y social de delegar nuestro pensamiento a la inteligencia artificial, pero hay otra dimensión muy importante que no podemos ignorar: las implicaciones éticas de estas tecnologías y de la responsabilidad que recae tanto en quienes la crean como en quienes la usamos a diario. No es casualidad que pasemos horas pegados a las pantallas o que sintamos la necesidad casi física de consultar a la inteligencia artificial. Muchas de estas herramientas están diseñadas bajo los principios de la tecnología persuasiva. Su único objetivo, a menudo impulsado por modelos de negocio basados en economía de la atención, es mantenernos enganchados el mayor tiempo posible. Los algoritmos se optimizan constantemente para ofrecernos exactamente lo que creen que queremos ver, oír, incluso antes de que se lo pidamos. Esto crea bucles de retroalimentación que pueden ser difíciles de romper. Si la inteligencia artificial aprende que respondemos a ciertos estímulos o tipos de información, nos los presentará una y otra vez, reforzando ciertos patrones de pensamiento y potencialmente limitando nuestra exposición a perspectivas diversas. La cuestión ética aquí es clara. ¿Hasta qué punto es lícito diseñar tecnologías que explotan nuestras vulnerabilidades psicológicas para maximizar el tiempo de uso, incluso si esto tiene un coste para nuestra autonomía cognitiva y nuestro bienestar mental? Esa es una buena pregunta. Otro punto crítico son los sesgos inherentes a los datos con los que entrenan a las inteligencias artificiales. Estos modelos aprenden del vasto corpus de información disponible en Internet, un reflejo a menudo distorsionado de nuestra sociedad, con todos sus prejuicios y desigualdades. Si una inteligencia artificial se entrena con datos que contienen sesgos raciales, de género o socioeconómicos, es muy probable que sus respuestas y análisis se perpetúen e incluso amplifiquen esos mismos sesgos. Esto es especialmente peligroso cuando estas herramientas se utilizan para tomar decisiones en áreas sensibles como la contratación de personal, la concesión de créditos o incluso el sistema de justicia. La responsabilidad de los desarrolladores es inmensa. Tienen que esforzarse por crear sistemas más justos, transparentes y que sean auditables, pero también nosotros, como usuarios, debemos ser conscientes de que las respuestas de la inteligencia artificial no son neutrales y que pueden estar cargadas de prejuicios invisibles que afectan a nuestra percepción del mundo y de los demás. Frente a este panorama surge una necesidad urgente a una forma de alfabetización: la alfabetización digital y la ética en inteligencia artificial. No solo basta con saber usar las herramientas, necesitamos entender cómo funcionan, cuáles son sus limitaciones y qué implicaciones éticas conlleva su uso. Esto implica educar a las nuevas generaciones y a nosotros mismos para ser usuarios críticos y reflexivos. Debemos aprender a identificar cuándo una inteligencia artificial está siendo útil como herramienta y cuándo podría estar cruzando la línea hacia la manipulación o el empobrecimiento de nuestro propio pensamiento. Las decisiones sobre el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial no pueden quedar solo en manos de tecnólogos o de empresas grandes. Es una conversación que nos concierne a todos como sociedad, porque las implicaciones de esta herramienta están redefiniendo lo que significa ser humano en el siglo XXI. Sin duda, esta es una herramienta revolucionaria y también plantea desafíos profundos para nuestra mente y nuestra sociedad, desde la atrofia cognitiva hasta dilemas éticos. El panorama realmente no es sencillo, es una cosa compleja, pero en lugar de temer al futuro, ¿qué podemos hacer hoy para navegarlo bien, para llevarnos a usar esto con responsabilidad? El futuro no tiene por qué ser una distopía donde las máquinas piensan por nosotros y nosotros nos volvemos meros consumidores pasivos. La clave está en redefinir nuestra relación con la inteligencia artificial, viéndola como lo que debería ser, una herramienta para potenciar nuestras capacidades y no para sustituirlas. Imagínate un futuro donde la inteligencia artificial nos ayude a acceder y a procesar la información de manera más eficiente, liberando tiempo y energía mental para que nosotros nos enfoquemos en lo que realmente importa: el análisis profundo y la creatividad original, la toma de decisiones éticas y la conexión humana genuina. Un futuro donde la inteligencia artificial sea el copiloto, pero nosotros sigamos al volante. Esto requiere un cambio de mentalidad. En lugar de buscar respuestas más rápidas, deberíamos valorar el proceso de aprendizaje y descubrimiento. En lugar de consumir pasivamente, deberíamos interactuar críticamente con la información que nos llega, venga de donde venga. Entonces, ¿cómo pasamos de la preocupación a la acción? Aquí hay algunas medidas concretas con las que podemos empezar a implementarlo desde ya. Primero, fomenta la curiosidad activa. No te conformes con la primera respuesta que te da una inteligencia artificial. Profundiza, pregunta por qué, 5 veces si es necesario. Investiga por tu cuenta, consulta múltiples fuentes, incluso libros físicos. No
no pasa nada por abrir un libro de papel. El objetivo no es solo saber qué, sino entender el cómo y el por qué. Segundo, un poquito de desconexión digital estratégica. Establece momentos y espacios libres de tecnología. Permite que tu cerebro se aburra. Es en esos momentos de aparente inactividad donde a menudo surgen las ideas más creativas y las reflexiones más profundas. El silencio digital puede ser un gran aliado. Tercero, prioriza las soft skills, las habilidades blandas o humanas. En un mundo donde la inteligencia artificial puede automatizar muchas tareas técnicas, las habilidades intrínsecamente humanas, como el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y la colaboración, se vuelven aún más valiosas. Esto es lo que yo creo que se va a valorar más en los próximos años. Invierte tiempo en desarrollarlas. Cuarto, educación y debate continuo. Mantente informado sobre los avances de inteligencia artificial y sus implicaciones. Participa en conversaciones sobre la ética de estas tecnologías. Exige transparencia y responsabilidad a los desarrolladores. Como necesidad, necesitamos construir un marco que guíe el desarrollo de la inteligencia artificial beneficiosa para todos. El desafío que nos plantea la inteligencia artificial no es poca cosa, tampoco es insuperable. La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, todo depende de cómo decidamos usarla. Tenemos la oportunidad de aprovechar su increíble potencial para resolver algunos de los problemas más grandes de la humanidad, pero solo si lo hacemos manteniendo nuestra propia capacidad de pensar, de analizar, de crear y de conectar con el centro de la ecuación. Así que cuando estés a punto de delegar una tarea de pensamiento a la inteligencia artificial, para un momento y pregúntate: ¿estoy usando esto para ampliar mi mente o para que mi mente tome vacaciones permanentemente? La decisión, al final del día, sigue siendo nuestra. Ejercitemos nuestro cerebro, seamos curiosos y seamos críticos. El futuro de nuestro pensamiento depende de ello. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like y activa la campanita para no perderte las últimas novedades o vídeos más reflexivos como este que haré con más frecuencia.